Y en el contexto actual, en donde nosotros estamos en Chile, hay unos elementos legales a partir del 2016 con la Ley 20.911, se establece un marco para que todas las instituciones educativas reguladas por el Estado establezcan un plan de formación ciudadana en donde dentro de los objetivos principales está implementar curricularmente elementos de ciudadanía en todos los ejes formativos de la educación primaria y secundaria. Eso implica que la educación matemática tiene que empezar a dar respuestas concretas desde lo curricular y desde la sala de clase, involucrando temas de ciudadanía. Entonces, como yo lo decía al principio, nosotros para establecer esta articulación entre educación matemática y ciudadanía tenemos que posicionarnos de alguna manera y entender o orientar de qué forma nosotros vamos a entender la ciudadanía y de qué forma vamos a entender la educación matemática. Entonces, para ello, nosotros nos posicionamos en términos del significado de la ciudadanía a través de lo que señala Henry Giroux. Todos sabemos que Henry Giroux es uno de los pensadores y de los académicos más influyentes en todo lo que tiene que ver con la pedagogía crítica, y evidentemente sus trabajos en la línea de la ciudadanía van en esa dirección. A nosotros nos gusta mucho la forma en la que se entiende ciudadanía a partir de esta corriente, ya que habla de transformar su entorno. Un ciudadano es aquella persona que puede transformar su entorno y obviamente tiene un compromiso con la comunidad y con el valor por la vida humana. Entonces, nos posicionamos desde ahí, obviamente entendiendo la ciudadanía no solo como un espacio de participación democrática, sino a través de todas las dimensiones que abordan. Y obviamente la educación matemática también nos posicionamos desde un enfoque humanista, sociopolítico y crítico de la educación matemática. Y para ello, por ejemplo, Morgen Nis lo plantea, yo creo que de manera general, pero muy correctamente, cuando define lo que es una competencia matemática como la habilidad de entender, juzgar, hacer y usar matemáticas en una gran variedad de situaciones y contextos en los cuales la matemática juega o podría jugar un papel importante. Estamos compartiendo con ustedes esta experiencia desde Antofagasta. Antofagasta es una ciudad que se encuentra ubicada al norte de Chile. Es una ciudad costera donde las principales actividades industriales asociadas a la región es la minería. Últimamente Chile y Antofagasta ha tenido harto crecimiento en infraestructura, por lo tanto Antofagasta es una ciudad moderna. Al interior de Antofagasta podemos encontrar la cultura aymara, hay pueblos originarios, por ejemplo, la cultura Tlicalantay, que datan de épocas precolombinas. Y el hecho de que en Antofagasta se desarrolle trabajos asociados a la minería, esto ha provocado que haya altos índices de población flotante y de multiculturalidad. Entonces, claramente todos estos elementos han generado cambios sociales en discusiones políticas, ambientales y culturales que visualizan una necesidad que nos obliga a poner la mirada en cómo debemos avanzar en la implementación del currículum y cómo desde la matemática nosotros podemos abordar estos temas de ciudadanía. En este proyecto trabajamos con estudiantes del aula hospitalaria, quienes participaron en actividades que relacionan la matemática con la ciudadanía. Entonces, como lo decía mi colega, esta experiencia que nosotros venimos a mostrar hace parte de un proyecto mucho más grande que se titula Circuitos de Aprendizaje de las Matemáticas, una experiencia para promover la ciudadanía en estudiantes de la región de Antofagasta. Es un proyecto que se implementó en 3 instituciones educativas totalmente diferentes desde su proyecto educativo y desde su contexto, y se implementó inicialmente en el Colegio Corazón de María, un colegio claretiano católico. Se implementó en una escuela en un pueblo llamado Tocopilla, Escuela Bernardo Higgins, una escuela de primaria, y se implementó en el contexto que acaba de mencionar mi colega, que es la experiencia que nosotros venimos a mostrar acá, que tiene que ver con
el aula hospitalaria, es decir, un colegio dentro de un hospital con todo lo que implica la característica de estos niños que son estudiantes regulares, que obviamente por diversas situaciones no pueden estar en un colegio el que nosotros conocemos como normal. Entonces, el proyecto en términos generales tuvo 3 etapas. Una primera etapa fue una jornada de trabajo diagnóstico a través de unos grupos focales, de unos focus group, con directivos y académicos y académicas de cada una de las instituciones, donde nosotros recogimos información e hicimos una reflexión sobre cuán importante es relacionar la educación matemática con la ciudadanía. Luego, nosotros venimos trabajando este tema y esta articulación hace aproximadamente unos 4 años. Nosotros ya tenemos ciertas propuestas y ciertos elementos de avance en términos de esta articulación académica y curricular. Entonces hicimos una capacitación con los profesores en relación a eso, detectando todos los elementos que en un diagnóstico inicial nos plantearon, y con ellos trabajamos también estos circuitos y estaciones de aprendizaje a través de un rediseño, y luego en una etapa final hicimos una implementación y un análisis tanto de el diagnóstico inicial, porque es súper potente también nosotros entender cómo los profesores de matemáticas están pensando en esta articulación, si la conocen, si consideran que es importante, y obviamente en el análisis de lo que los estudiantes nos dijeron. El aula hospitalaria, para dar un contexto, es una escuela inclusiva que funciona dentro del hospital regional. Es una escuela que atiende a niños, niñas y jóvenes que presentan distintas patologías y que están en una situación de enfermedad. El aula hospitalaria atiende en 3 modalidades: en hospitalización, en domicilios y en modalidad ambulatoria. Y el rol del docente de matemática en el aula hospitalaria presenta muchos desafíos, sobre todo porque los estudiantes presentan distintas patologías, algunas físicas, otras de salud mental. Se trabajan en cursos de multigrado, por lo tanto se debe escoger un objetivo de aprendizaje matemático para abordarlo en 4 niveles. Existe desfase pedagógico en los estudiantes debido a su propia situación de enfermedad. Y además, algunos de los estudiantes tienen necesidades educativas especiales, algunas transitorias, otras permanentes, pero todos estos factores influyen evidentemente en la implementación del currículo. Entonces, algunos de los primeros resultados, algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido en esta primera etapa y en otras instancias previas de esta investigación que nosotros hemos hecho en relación al diagnóstico y en relación a los imaginarios que tienen los profesores de matemáticas y las percepciones bueno, en relación a esta articulación y también el diagnóstico que nosotros hemos realizado desde un punto de vista académico y desde los recursos académicos que hay, sobre todo, digamos, llegamos a varias conclusiones en el análisis de la información que rápidamente queremos compartir con ustedes para entender un poquito en el contexto en que estamos a través de esta articulación. Entonces, obviamente nos dimos cuenta que hay muy pocos recursos bibliográficos que permitan articular estas dos áreas de trabajo, la matemática y la ciudadanía. Hay un reducido número de propuestas en el contexto chileno sobre esta articulación. Nos dimos cuenta también que economías similares o menores presentan mayor producción en estos temas. Entonces esto ya obviamente justifica mucho más el hecho de que acá en Chile abordemos estas temáticas. Colombia está un poquito más, yo creo que avanzado en tratar de trabajar estos elementos. Hay un equipo bien importante en la Universidad Distrital con los profesores Mancera y Camelo. Yo creo que ellos han hecho un trabajo muy bueno. Trabajan mucho con la colega Paola Valero de la Universidad de Estocolmo, que es colombiana también. Ellos han hecho, Paola Valero bueno, y todas las personas que han trabajado con ella han hecho un trabajo muy importante acá. Y también en la Universidad de los Andes, el profesor Chox también es una persona muy importante que ha trabajado mucho con el Ministerio de Educación en este tipo de ámbitos curriculares de cómo la ciudadanía se involucra en estos elementos. Creo que Colombia en eso nos lleva un poquitito más de ventaja. Los profesores nos dijeron que no conocen que hay una ley que establece que de alguna forma los colegios tienen que responder a estos procesos formativos.
Los profesores nos dicen que obviamente no existen propuestas curriculares concretas para que en su clase de matemáticas se puedan abordar esos temas, mucho menos que haya una flexibilidad curricular. No existen espacios de formación continua para los profesores de matemáticas donde de alguna forma se den herramientas para poder hacer esta articulación. Es súper importante y rompiendo algunos mitos, nosotros nos dimos cuenta que los profesores y profesoras nos dicen que esto es importante. Sí, uno podría pensar que un profesor o una profesora de matemáticas considera que hablar de ciudadanía en su clase, digamos, puede ser algo que no es tan trascendental, y nuestro levantamiento de información nos dice que sí, que para ellos es supremamente importante. Identifican esta relación de ciudadanía con matemáticas en matemáticas para la vida, lo que conocemos como alfabetización matemática básica, y en el desarrollo del pensamiento crítico. Y nos dicen que el contexto de interacción es la principal estrategia articuladora dentro de la sala de clase que ellos pueden identificar que relaciona a la ciudadanía con las matemáticas. ¿Qué es el contexto de interacción? Es la forma en la que se relaciona alguien en la sala de clase, cuando aprende a escuchar al otro, cuando aprende a compartir y a hacer trabajo colaborativo, pero sabemos que eso no solo sucede exclusivamente en la clase de matemáticas. Es curioso, nosotros hemos encontrado algunas cosas bien curiosas, bien importantes de lo que piensan los estudiantes de esta articulación. Los estudiantes consideran que no es necesario saber matemáticas para ser un buen ciudadano. Basta con ser buena persona. Eso es bien interesante. Eso es aún más interesante. Los estudiantes consideran que la geometría no sea importante para la vida cotidiana, pero sí para la vida en general. Es decir, los estudiantes creen que alrededor suyo hay mucha geometría en los edificios, en las estructuras, pero que en su vida cotidiana no hay geometría. Entonces hay un punto bien importante para estudiar. Y los estudiantes también perciben que ocurre esta interacción entre matemática y ciudadanía cuando se relacionan con sus compañeros en la clase de matemáticas, es decir, el contexto de interacción. Entonces, para traducir nosotros estas propuestas y llevarlas, obviamente, a un escenario pedagógico que responda a las necesidades actuales formativas en un colegio o en otra institución, nosotros escogimos la metodología pedagógica que se conoce como aprendizaje por estaciones. El aprendizaje por estaciones es una metodología que sentó sus bases en Alemania a través del profesor Brauer, pero muchas escuelas en el mundo, famosas, otras no tanto, han venido hablando de este tipo de modelos pedagógicos que tienden hacia esta pedagogía transformadora crítica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, toda la escuela italiana a través de María Montessori y todo lo que conocemos del trabajo que se han hecho, y muchos otros, Paulo Freire, toda esa escuela freiriana, apunta hacia este tipo de modelos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje por estaciones? Es un método pedagógico que se basa en una perspectiva constructivista en la que el docente busca adaptar el aprendizaje al ritmo de cada estudiante. Y fácilmente entendible, una estación de aprendizaje son lugares físicos en donde el estudiante llega, encuentra un material, encuentra una serie de elementos que tiene que trabajar dependiendo de cómo sea su intencionalidad, cómo se le dio la intencionalidad a esa estación, y el estudiante ahí se desenvuelve en una situación de aprendizaje, y en nuestro caso obviamente articula estos dos elementos de matemática con ciudadanía. Son importantes los roles tanto del profesor y del estudiante. El estudiante, en el rol del estudiante se fomenta el trabajo colaborativo, es responsable de su propio aprendizaje, es decir, se fomenta la autonomía. En el rol del profesor, el profesor debe ser un mediador, que es fundamental cuando nosotros queremos hacer estas propuestas innovadoras, y el profesor debe crear las estaciones, que evidentemente eso tiene que responder a un conocimiento especializado tanto de la matemática, la educación matemática, pero también de elementos de la educación ciudadana. Y nosotros, para hacer este diseño de estas estaciones de aprendizaje para la implementación del proyecto, obviamente tenemos un marco curricular para que esto tome sentido y no se vea como que está aparte de la labor del profesor o del proceso formativo de los estudiantes, en donde alineamos los objetivos y habilidades y competencias ciudadanas con el objetivo de aprendizaje del currículum matemático, con objetivos transversales y obviamente con una ficha de caracterización o una planificación en donde nosotros damos cuenta de cómo se va desarrollando la estación. Esto lo hacemos con el fin de empezar a generar un material de trabajo para que los profesores de aula puedan implementarlo en sus salas de clase. A continuación, yo les presentaré el diseño
y el ejemplo de una estación de aprendizaje. Esta estación se llama Belleza Real, cuyo objetivo general es analizar cómo los prejuicios y estereotipos de belleza afectan las relaciones ciudadanas, utilizando razones y proporciones. Esta estación está diseñada para estudiantes de primer año medio, con conocimiento previo en razones y proporciones, es decir, el docente la puede utilizar para reforzar este conocimiento matemático, este contenido matemático, y esta estación relaciona temas de género, además de ciudadanía paritaria. ¿En qué consiste esta estación? El estudiante se encuentra con fotografías de mujeres, como aparece ahí en la imagen, y deben calcular y verificar la proporción áurea. Y de acuerdo con las medidas, se genera una reflexión en torno a los estereotipos y a los prejuicios que existen con respecto al concepto de belleza, y todos estos elementos presentes en temas de género. Por ejemplo, los estudiantes responden preguntas y reflexionan en torno a si existe alguna relación entre la fotografía que se acerca al número de oro con respecto a la que ellos consideran más bonita, o cuáles son sus percepciones con respecto a los estereotipos que se presentan en los medios de comunicación masivos. Con respecto a todas las estaciones que nosotros hemos diseñado, por tiempo no vamos a poder comentar todas, pero sí quisiéramos destacar la estación Triángulo de la Vida, que presenta elementos de prevención de riesgo y educación sísmica. Aquí los estudiantes, mediante el concepto matemático de clasificación de triángulos, evidencian situaciones y reflexionan en torno a situaciones que ocurren cuando hay fenómenos sísmicos. Esta actividad y esta estación está orientada a estudiantes de quinto año. Sí, nosotros tenemos toda una parrilla Falta más un minuto, falta nada más 2 minutos. Dos. Ya, sí, sí, pero nosotros dijeron 25 minutos, ¿no? No, el límite. Continúe. Bueno, nosotros nosotros escogimos unas estaciones de aprendizaje para implementar en el aula hospitalaria, ahí están. En particular, bueno, voy a hablar un poco de fake news para entender un poquito. Fake news es una actividad dirigida a estudiantes de quinto de primaria en donde se pone en juego el uso de las operaciones básicas y las propiedades de los números naturales. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista de la ciudadanía, lo que queremos es que los estudiantes sean capaces de generar una crítica y posicionarse a través de datos concretos y serios, es decir, que no crean en fake news. Entonces, por ejemplo, poníamos una ficha en donde aquí en Antofagasta, como bien lo decía Paula, hay mucha migración y está la idea de que los migrantes están dejando sin trabajo a los chilenos. Entonces, se imprimen dos noticias, una es falsa, otra es real. En la falsa se dice que los migrantes están dejando sin trabajo a los chilenos, se entregan los datos. En la real, que es una noticia de algún diario que en algún momento se habló del tema, están los datos en donde los estudiantes pueden darse cuenta que eso es falso y que evidentemente la migración ha impulsado la economía en la región. Es esa manera de ejemplo. Paula, para terminar. Sí, bueno, después de que los estudiantes transitaron por todas estas estaciones, respondieron, por ejemplo, la pregunta 8, si la voy a mencionar. Identifiqué fácilmente los contenidos de matemática y de formación ciudadana. Aquí los estudiantes dan evidencia de que sí pueden destacar el elemento matemático, ya que respondieron que estaban muy de acuerdo o de acuerdo. A ver si avanzamos a la siguiente. Por tiempo. Y como, bueno, y considerando también algunas conclusiones, esta implementación de las estaciones de aprendizaje, los estudiantes de la modalidad transitoria en el aula hospitalaria generaron altas expectativas, ya que son actividades innovadoras dentro de la sala de clase. Lo presento entonces. Sí, Bueno, claro, sí. queremos presentar porque consideramos que el video es súper, nosotros pensamos que duraba 25 minutos y por eso pusimos 18 minutos para que pudieran ver un poco los elementos del video porque esto aterriza muy bien todo lo que nosotros acabamos de mencionar.
Mi nombre es Jocelyn Cisterna, soy la directora del Aula Hospitalaria San Antonio, un colegio que funciona en el Hospital Regional de Antofagasta. Trabajamos con niños desde 4 a 18 años, desde pre-kinder a cuarto medio, en 3 modalidades. Una modalidad es la atención de hospitalización, donde se le entrega educación a los niños que por su enfermedad están hospitalizados y es la profesora la que se traslada a la cama de hospitalización. La segunda modalidad es la atención en aula. Es en una sala que tenemos en el hospital donde los niños vienen en sus horarios de clase y es en la asignatura que establece el programa del Ministerio de Educación. Y la tercera modalidad es en domicilio. La profesora se traslada al hogar del niño, ya que el niño no se puede trasladar ni a su colegio ni al aula que contamos nosotros. Con el proyecto nosotros buscamos llevar actividades que permitan articular la educación matemática con la educación ciudadana, generando espacios de reflexión con los y las profesoras de estas instituciones, sobre todo en el área de matemáticas, que les permitan darse cuenta que a través del aprendizaje de las matemáticas podemos desarrollar habilidades y competencias ciudadanas que permitan a nuestros estudiantes poder desenvolverse mucho mejor en este mundo globalizado en el que actualmente estamos viviendo. Lo importante el día de hoy es que podamos entender un poquitito que las matemáticas no son solo toda esa cantidad de números y operaciones que nos aparecen, sino que las matemáticas nos pueden entregar mucha información de muchas cosas que están a nuestro alrededor. Considero que este proyecto está súper bien hecho porque todos los niños, tanto de primer ciclo, de segundo ciclo como de media, quedaron súper entusiasmados porque a través del juego pudieron llegar, por ejemplo, a cálculos matemáticos, a cálculos mentales, a entender, por ejemplo, en otro grupo el tema de la importancia que es la alimentación saludable a través de las matemáticas con el tema de los porcentajes y todo eso. Así que considero que este proyecto es muy positivo para los niños, no tan solo del aula hospitalaria, sino que ojalá que se pudiera replicar en todas las escuelas porque de verdad que es algo muy, muy bueno. Y igual encuentro que es una metodología muy constructivista, que para nuestros alumnos es bien favorecedor, ya que a los niños les gusta estar manipulando material y que aprendan de una manera más lúdica y que acá el profesor sea solamente el mediador de esos aprendizajes. Y lo otro igual que favorece mucho las estaciones que aplicaron, que favorece el aprendizaje colaborativo. Entonces, que los niños puedan trabajar de manera grupal, eso es como fantástico para nuestros alumnos porque es la única manera que uno logra captar más su atención. Lo otro también que quisiera destacar es el hecho de poder llevar estas estaciones dentro de nuestra modalidad hospitalaria, a la modalidad de domicilio y también a la modalidad de hospitalización. Eso yo creo que es uno de los grandes beneficios que tienen estas actividades porque podemos trabajarla dentro del aula hospitalaria en todos nuestros contextos. Me pareció súper porque yo hasta hace unos días pensaba que la matemática no podía ser más que matemática, no más solo números. Y hoy día nos dimos cuenta de que es más que solo números. Con actividades de este tipo se hace mucho más fácil las matemáticas. Por ejemplo, yo me sentí un poco nervioso porque no sabía cómo hacer una de esas cosas hasta que iba aprendiendo poco a poco. Y eso fue genial porque las profesoras me estuvieron ayudando ahí, yo mientras escribía las cosas, yo iba poniendo los números. Me pareció súper genial, aprendí muchas cosas que tienen que ver mucho con la matemática y con la sociedad en sí. Una súper buena metodología para nuestros niños, se vieron motivados, cada actividad que se les presenta a ellos tiene que ser súper creativa porque son niños que están igual muy bajos en estado de ánimo y en algunos en autoestima y cuesta mucho que se vinculen o se motiven con alguna actividad pedagógica.
Ellos participaron súper bien en las actividades porque era muy interesante y tenían material concreto, entonces eso a ellos les llamó mucho la atención. Yo creo que por el tiempo podríamos, el video está podríamos dejarlo ahí, el video está en YouTube. Yo podría compartir después el enlace para aquellos que están interesados e interesadas en esta propuesta de trabajo, y también es una invitación abierta a aquellos que les interese abordar estos temas. Pues nosotros tenemos un equipo de trabajo que está dispuesto a generar esos nexos. Así que ya, profesor, disculpen un poquito. Doctor, muchas gracias por su presentación.